Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Me confirman si pueden ver la pantalla, les estoy compartiendo ahora, y también si el audio está y claro. Ya, gracias James. A ver, la anterior semana hemos terminado los primeros tres temas de la materia. Y, estamos viendo esta idea de minería de datos a partir de esta materia de programación estadística 2. A partir de hoy vamos a entrar a un nuevo tema que es justamente el tema de regresión. Nos faltan todavía tres grandes temas, bastante interesantes con sus respectivos tópicos, ¿no? Regresión, clasificación, minería de texto. Y creo que al menos el capítulo de regresión que vamos a ver hoy y por lo menos dos clases más está muy vinculado eh, a un concepto que seguramente han visto ustedes a lo largo de la carrera, ¿no? Si más no recuerdo, se ve regresión desde estadística descriptiva, algunas nociones se las vuelve a repetir en inferencia, se formaliza con mucha más fuerza en modelos lineales. Diseños experimentales tiene algún enfoque igual basado en regresiones con algunas variables en particular. Y en datos categóricos, creo que igual se termina viendo algunos de estos modelos de regresión, ¿no? Así que ese es el capítulo que vamos a ver. Nuestro enfoque más que teórico, basado un poco en las relaciones, va a estar enfocado más en lo práctico, en algunos pasos, algunos tips para el manejo en el ERE, algunas consideraciones que tenemos que tener al momento de trabajar con una regresión en particular, ¿no? Principalmente va a estar enfocado en eso, ¿ya? Así que es importante que recordemos un poco lo que hemos visto en las clases anteriores, en las materias anteriores, para un poco igual, si es que tenemos alguna duda en algún concepto, en alguna parte, podamos revisar algunos apuntes y sobre eso sacar o despejar las dudas que tengamos, ¿no? Eh, me imagino que todos han visto modelos lineales o alguien no ha visto todavía esa materia, la materia de modelos lineales. ¿Han visto todos? ¿Sí? ¿Qué tal Carlos, Lucero? Sí. Ya, entiendo que Melanie y James igual ya son egresados, así que igual han tenido que ver. Eh, ya. Y en datos categóricos han visto esto de los probits y los logits. El probit, el logit, algo de esos modelos. Ah, ya, súper, está bien. Sí, porque en teoría sí se deberían ver un poco en esas materias, ¿no? A veces creo que no la tocan, a veces sí, entonces creo que es importante un poco ver cómo están. Ya, entonces lo bueno es que no va a ser un tema extraño, pero le vamos a dar justamente un enfoque más práctico en cuanto a cuándo es más adecuado plantear un modelo, qué consideraciones deberíamos tener, los problemas que aparecen al momento de hacer las diferentes análisis de estas fuentes de información, ¿no? Ya, así que empecemos con esto. Ya saben, si van teniendo consultas, pueden ir escribiendo y si no, también pueden activar el audio y hacer las preguntas abiertamente, ¿no? A ver, para iniciar esto, cuando hablamos de alguna regresión, ¿no? Cuando hablamos de la palabra regresión, lo que tiene que venir a nuestra mente es la idea, ¿no? La idea de
tratar un poco entender las relaciones que existen entre las variables, ¿no? Entre las variables. Y más propiamente, ¿no? Lo que queremos plantear justamente es cómo una variable en particular, ¿no? Una variable y, puede ser explicada o puede estar en función de otras variables, ¿no? Como una variable y puede estar en funciones de otras variables, x1, x2, cuantas sean definidas. Esa es más o menos nuestra idea o nuestra pregunta de investigación o nuestra motivación para utilizar una regresión. Cuando nosotros queremos ver cómo otras variables influyen a la primera, ¿no? O cómo otra variable está en función de otras variables, ¿no? En esta idea tenemos que identificar al menos dos conjuntos de variables, ¿no? El primero, esta y, que para nosotros va a ser nuestra variable dependiente, que tiene muchos otros nombres, ¿no? Podemos conocerla o podemos definirla como una variable de resultado, nuestra variable dependiente, eh, no sé, nuestra variable y, digamos que es la que se construye en función de otras, ¿no? Ahí el predictor están nuestra variable de resultado y las otras pueden ser las covariables, ¿no? Podemos tener por lo menos esos nombres, ¿no? Por lo menos variable dependiente en un sentido estrictamente matemático podría ser, ¿no? Una variable dependiente, dado que estamos diciendo que el valor de y depende de cómo se comporte la función y las otras variables x, ¿no? Ese es el primer conjunto de variables que tenemos que tener en cuenta. O al menos esta variable, la variable y, ¿no? La variable dependiente o la variable de resultado. El otro conjunto de variables que tenemos que tener en cuenta son las variables x, ¿no? Estas x que están dentro de esta función. Estas variables x pueden ser para nosotros las variables de control, las variables independientes, las covariables también que se llaman, ¿no? Pueden tener otros nombres. Y el objetivo es justamente eso, ¿no? El objetivo de la regresión es tratar de plantear una relación entre estos grupos de variables. Obviamente elegir una y elegir una x no es algo tan automático, ¿no? No es algo tan automático porque depende mucho de justamente entender muy bien el contexto en el cual estamos estudiando o nos estamos moviendo. Y el otro enfoque es entender quién es esta f, ¿no? Cómo nosotros creamos el enlace o la función de dependencia entre estas dos variables, ¿no? Entre estas dos variables. ¿Quién es esta f? Hay varias opciones, entre las más comunes y las que normalmente se ven en modelos lineales es una idea de relación lineal entre estas diferentes variables, ¿no? En esa idea nosotros podemos tener justamente la intención de decir, bueno, ¿cuál será la relación de x sobre y, ¿no? De un vector de x, de diferentes x, ¿no? Sobre una variable independiente llamada y, ¿no? Podemos plantear que esta función es de tipo lineal, es decir, que nosotros a las variables y la podemos explicar como la sumatoria de varios componentes donde está inmiscuido el valor de x. No podemos plantear que hay una relación de ese estilo. Normalmente planteamos que para cada individuo en la población, ¿no? Para cada individuo en la población, nosotros podemos plantear esta relación, ¿no? Para cada individuo en la relación yo puedo explicar el resultado de su variable y en función de la suma de otros componentes, ¿no? Del beta 0, el beta 1, el x1 más el beta 2, x2, ¿no? En diferentes casos. Tal vez acá algo que está faltando en esta parte, a ver, denme un momentito para mostrarles algo en el ERE. Para ser mucho más precisos en cuanto a esta definición, ¿no? Para ser mucho más precisos en cuanto a esta definición de una relación lineal, déjenme que abra este archivo. Ya.
para ser mucho más precisos en esta relación lineal, ¿no? En realidad nosotros estamos estableciendo acá que estas x pertenecen al individuo yésimo y es una primera variable, una primera x, ¿no? Una x1. Esta otra x también pertenece al individuo y, pero es la observación de una segunda variable, ¿no? Y así sucesivamente. Estamos diciendo que el dato de y para el individuo yésimo se puede construir a partir de la sumatoria de la información de ese individuo, ¿no? De la información de varias variables de ese individuo, estas x, donde de alguna manera la relación está dada por cómo se estén comportando estos betas. Beta 0, beta 1, beta 2, que vienen a ser los parámetros de la función que yo estoy planteando como una relación entre estas dos. Más un último elemento que normalmente es como, que se conoce como esta idea de ruido o el error idiosincrático o este epsilon, ¿no? Este epsilon i, ¿no? Es que yo puedo explicar esta relación mediante una función lineal, pero siempre va a faltar un pedazo que no logre explicar, que le voy a llamar este error idiosincrático, que es este e sub i. Un modelo de regresión lineal se puede establecer de esa forma, ¿no? Un modelo de regresión lineal se puede establecer de esa forma. Estos modelos, dependiendo un poco el origen de los datos, ¿no? Estos modelos, dependiendo del origen de los datos, pueden tener diferentes implicaciones, ¿no? Diferentes implicaciones. Normalmente, si yo estoy trabajando con bases de datos que provienen de alguna fuente en especial, que no tienen por detrás un proceso vinculado a un diseño experimental, ¿no? Lo único que estoy explorando son relaciones entre las variables, ¿no? Lo único que estoy explorando son relaciones entre las variables y estoy planteando que la relación entre la y y las x es una relación que se puede explicar en un sentido lineal, ¿no? En una forma lineal, más su error idiosincrático. No es lo que planteo. De ninguna manera una regresión, ¿no? De ninguna manera una regresión puede definirse o puede explicarse en un sentido causal, ¿no? Lo que yo encuentro acá, lo que yo encuentro en una regresión, normalmente va a tener una explicación más de tipo relacional que de tipo causal, ¿no? Esto principalmente porque el concepto de causalidad, ¿no? Es un concepto muy complejo de construir o de probar, ¿no? Es un concepto un poco difícil y complejo de probar, ¿no? Lo máximo que yo encuentro es relaciones lineales en este caso, ¿no? Y no relaciones causales. Ahí Carlos pregunta, bueno, si la regresión no considera el proceso causal, ¿qué proceso estadístico considera la relación causal? ¿No? ¿Qué dicen? ¿Quién se anima a plantear alguna respuesta para la pregunta de Carlos? ¿O será que un modelo de regresión sí me puede dar una idea de causalidad, ¿no? Voy a mostrar algunos ¿qué dicen?
¿Alguien se anima a responderle al Carlos? ¿Qué proceso estadístico considera causalidad? Considera una relación causal. Porque ahí, digamos, a ver si vuelvo a leer. Si vuelvo a leer, en esta regresión lineal sencilla, en esta regresión lineal sencilla, ¿cómo se interpreta, por ejemplo, el beta 1 o el beta 0 o el beta 2, ¿no? Que son los parámetros de esta función, ¿no? Porque lo que normalmente nosotros hacemos es, este es el modelo teórico, ¿no? Este es el modelo teórico que nosotros queremos probar, ¿no? O queremos indagar. Cómo Y puede ser construido a partir de otras X, ¿no? Cuando nosotros entramos a manejar bases de datos, y a manejar algo de información, lo que nosotros encontramos en realidad son estimadores para el beta, ¿no? Estimadores para el beta. Encontramos betas sombreros. Encontramos estimadores para el beta. Como son estimadores, tienen su respectivo error. Para el beta 0, para el beta 1, para el beta 2. Y sin ir más lejos de esto, el epsilon podría no interesarnos, y lo que nosotros a veces encontramos es como una idea de este estilo, digamos, ¿no? Nosotros, cuando hacemos el proceso de un modelo lineal, tratamos de encontrar efectos promedios, ¿no? Efectos promedios, o tratamos de sacarle la esperanza a todo esto, y tratamos de aproximarnos justamente a ciertos valores, ¿no? Esa es un poco la idea que nosotros hacemos, ¿no? Cuando resolvemos estos tipos de problemas. ¿Por qué no es causal esto? ¿Por qué no podemos decir, por ejemplo, que beta 1 explica algún sentido causal respecto a la influencia de X1 en Y, digamos, ¿no? ¿Por qué no podemos decir eso abiertamente? Porque ahí, por ejemplo, la pregunta podría ser igual, ¿quién es beta 1? ¿Quiénes son estos betas, por ejemplo? ¿No? ¿Quién es beta 1? ¿Quién es beta 0? ¿Quién es beta 1, por ejemplo? ¿No? ¿Quién es beta 1? ¿Quién será beta 1? Lo podemos ver esto en términos de diferenciales, por ejemplo, ¿no? Podríamos verlo esto como los cambios, o a qué será igual la derivada de la y respecto alguna x en particular, respecto a la x1, digamos, ¿no? Respecto a la x1. Acá será igual la derivada de y más que todo, digamos, acá es igual la derivada de y respecto a x1, por ejemplo, ¿no? Sin considerar ahorita todavía las observaciones de los individuos. Normalmente estos son, esta es igual a, perdón, esta es igual a beta 1, ¿no? Esta de acá es igual a beta 1. ¿No? ¿Qué es lo que hacen los betas en el fondo? Muestran los cambios, ¿no? Los cambios que existen en Y por cada unidad de X, ¿no? Muestran los cambios que existen en Y por cada unidad de X. Esa es un poco nuestra idea de qué hacen estos betas. Ya, entonces, para responderle rápidamente a Carlos, hay varios procesos en estadística que tratan de probar la idea de causalidad, ¿no? El más puro de todos estos son los diseños experimentales,
¿no? Los diseños experimentales están orientados a identificar estadísticamente la causalidad de una variable respecto a otra. Para identificar procesos o realmente procesos de causalidad, tenemos que estar seguros de que estamos aislando cualquier componente ajeno al modelo, ¿no? Cualquier componente ajeno al modelo, para establecer una relación de causa-efecto, ¿no? En los diseños experimentales, ¿qué es lo que se hace, ¿no? En temas de agricultura es bastante sencillo, ¿no? Tenemos, por decir, 100 parcelas de tierra. Tenemos 100 parcelas de tierra con una cierta semilla, igualita para todas, ¿no? Igualita para todas. Y queremos ver qué tipo de abono es más efectivo, si el abono de tipo A o el abono de tipo B. Para estar seguros del efecto causal respecto, si quieren, a la producción o a la cantidad de cosecha que puede haber en esas 100 parcelas de esas semillas, ¿qué es lo que uno hace? Diseños experimentales te dice, asignemos el abono A y el abono B de forma aleatoria en esas 100 parcelas. ¿Por qué distribuimos de forma aleatoria esos abonos en esas 100 parcelas? Porque la característica de la aleatoriedad va a permitir balancear las características observables y no observables al momento de calcular nuestra variable resultado, que en este caso podría ser la cantidad de cosechas por parcela, digamos, ¿no? La aleatoriedad se va a encargar de balancear cosas que nosotros no vemos o no podemos medir fácilmente. Para que esto sea un proceso causal, digamos, en algún ejercicio, deberíamos nosotros asegurarnos de que no exista ningún otro tipo de variable que esté condicionando o afectando a nuestra variable X, ¿no? Si sospechamos que alguna está causando algún tipo de ruido o está afectando a la variable X, ya no podemos hablar de causalidad. Y eso no es fácil de hacer en un modelo de regresión, ¿no? Entonces, los diseños experimentales son los modelos que directamente permiten evaluar causalidad. Los siguientes podrían ser los diseños cuasi experimentales, ¿no? Que tratan de acercarse a esa idea de causalidad. Y después tenemos toda una colección de modelos estructurales que tienen esa misma intención, ¿no? Los modelos estructurales tratan de construir relaciones entre variables para identificar procesos de causalidad, por ejemplo. Hay otros métodos más, creo que esos tres son los más populares. El más puro es diseños experimentales. Una variación de eso respecto a otra información serían los diseños cuasi experimentales. Y otra siguiente sería los modelos estructurales, que están más relacionados a tratar de descomponer la variabilidad de la información, ¿no? Eso como comentario en esa primera parte, ¿no? Así que eso es bien importante. Diferenciar que lo que nosotros vamos a encontrar son relaciones, ¿no? Van a ser relaciones. Más que procesos de causalidad. Ahora, no siempre pueden ser modelos completamente lineales. También existen alternativas como modelos polinomiales o modelos no lineales. Eso es algo que tenemos que también tener presentes cuando nosotros estamos trabajando en esta parte de querer identificar relaciones entre las variables. Lo primero que tenemos que tratar de tener claro es cuál es la relación que nosotros queremos establecer, cuál es la función que nosotros queremos buscar, ¿no? Después tenemos que tener una idea de armar o plantear un modelo que pensamos que puede responder a esta relación que nosotros estamos identificando. Y para hacer eso tenemos que estar conscientes de la naturaleza de las variables y y del set de variables x que tengo, ¿no? Tenemos que estar conscientes de esas dos fuentes de información, la variable y las variables x. Hay varias alternativas, ¿no? Un escenario podrá ser cuando la variable y es completamente cuantitativa, es real, y la variable x también es completamente cuantitativa, ¿no? Este es un escenario posible.
Otro escenario podrá ser, ¿qué tal si la variable y es cuantitativa pero es discreta? ¿No? Es cuantitativa pero es discreta. No es real necesariamente, y las x son también cuantitativas. Otro escenario podrá ser cuando y es cualitativa pero puede ser nominal, ¿no? Puede ser nominal y además puede tener una característica especial y puede ser binaria. ¿Qué tal cuando y es binaria? Y x puede ser mixto, ¿no? Puede tener variables quantis y variables qualis. ¿Qué es lo que hacemos? ¿O qué pasa cuando la variable y es cualitativa y además es ordinal también? ¿No? Es cualitativa y además es ordinal. Y las x son variables mixtas también, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que debería hacerse en cada uno de estos casos? En este escenario estamos asumiendo que solamente tenemos una y, ¿no? Solamente hay una variable de interés, porque otro escenario podría ser, ¿qué tal si nosotros tenemos más de una variable y? Una y1, una y2 y una y3 que queremos entender con su relación con otras x, ¿no? Así que este también es un paso que hay que tener en cuenta, ¿no? La naturaleza de las variables que estamos estudiando. Normalmente, ¿no? Cuando ocurren algunas cosas de este estilo, ¿no? Cuando estoy, por ejemplo, en este caso, en el primer caso, y es cuantitativo, real, y x es cuantitativo también, ¿no? El vector de x también es cuantitativo. Yo podré fácilmente utilizar lo que son los modelos lineales, ¿no? Los modelos lineales. O también esos métodos que son los MCOs, ¿no? Los mínimos cuadrados ordinarios, por ejemplo, ¿no? Fácilmente un modelo de ese estilo se puede adaptar en este escenario. Pero ¿qué pasa cuando estoy en esta otra figura, ¿no? Cuando la y es cuantitativa, es discreta mayor a 0 y las x son cuantitativas, por ejemplo. ¿Qué tipo de modelo podría utilizar ahí, por ejemplo? ¿No? Ahí a veces aparecen los modelos de tipo Poisson, ¿no? Un modelo de regresión con enlace de tipo Poisson uno podría utilizar en estos casos, por ejemplo, ¿no? Que son alternativas en estos escenarios. ¿Qué tal si estoy en este otro escenario? Cuando y es cualitativa, es nominal y es binaria. Y x puede ser cualquier cosa, mixta, digamos, ¿no? Acá podemos entrar en el campo de los modelos Logit y los modelos Probit, por ejemplo, ¿no? Modelos Logit y modelos Probit. ¿O qué tal si estamos en este otro escenario donde las y son qualis y son ordinales, no son binarias necesariamente, y tenemos las mixtas? ¿Qué podría usar ahí, por ejemplo? Ahí existen modelos como el Logit y Probit ordenados, por ejemplo, ¿no? Están los Logits y Probits ordenados, ¿no? Que son variantes para cuando la naturaleza de y cambia, por ejemplo, ¿no? Así que es importante tener en cuenta cuál es la naturaleza de la base de datos con la que nosotros estamos trabajando, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de esas bases de datos? Es sumamente importante en este punto. Lo siguiente, ¿no? Lo siguiente será entrar a explorar alguna de estas, digamos, ¿no? Alguna de estos modelos. En particular, nosotros nos vamos a concentrar en estos modelos lineales, en estas regresiones quanti versus mixtas, incluso se puede poner acá, mixtas, ¿no? Las x pueden ser cualitativas o cuantitativas, sin problema, pero la característica principal es que la variable y es cuantitativa, ¿no? Es numérica. Nosotros vamos a concentrarnos en esta principalmente. Y en la tercera, ¿no? Los logits y los probits. Vamos a ver esos dos enfoques, ¿no? Para variables y cuantitativas y x mixtas. Y para y binarias y x mixtas. Esos dos modelos vamos nosotros a abordar en la materia. Existen más alternativas seguramente para esta segunda de Poisson y para esta otra opción de los logits o los probits ordenados, ¿no? Que son temas muy particulares, pero que igual vale la pena que estén enunciados ahí, ¿no?
Así que vamos a entrar a esta parte de la regresión lineal, principalmente para esta primera parte, ¿no? Cuando ambas son cuantitativas, la y principalmente y la otra es mixta. Vamos a ver esto de la regresión lineal. Podemos identificar algunos pasos, ¿no? Podemos identificar algunos pasos para esta parte de la regresión lineal para tener un poco bien armado esto, ¿no? Acá tengo los pasos, ¿no? Vamos a enunciar al menos 6 pasos para este proceso de regresión lineal. ¿No? Los voy a enumerar acá para tenerlos a mano y explicar de manera general estos 6 pasos, perdón, ¿no? Que son los pasos que normalmente uno debería seguir al momento de utilizar los modelos de regresión lineal. Obviamente el primer paso es, bueno, definir la base de datos de interés, ¿no? En cuanto a los procesos de exploración, los procesos de filtrado, los procesos ya de tener la base de datos lista, ¿no? Para el análisis, ¿no? El primer paso es eso, tener la base de datos lista para el análisis, ¿no? Base de datos lista para el modelo, digamos, ¿no? Para el modelo. Nuestro segundo paso es, bueno, establecer la relación, ¿no? Establecer la relación lineal que estamos buscando. ¿Quién es la y? ¿Quién es la x? ¿Cómo funcionan? ¿Cuántas x entran? ¿Bajo qué características? ¿No? Establecer la relación ahí está, esto lo voy a abrir, de interés, ¿no? Establecer la relación de interés. Nuestro tercer paso va a ser, bueno, definir el modelo de interés, ¿no? Definir el modelo de interés. Un cuarto paso, optimizar el modelo. Ver que sea lo más eficiente posible. Un quinto paso, que es uno de los más importantes, será el validar el modelo, ¿no? Estar seguros que el modelo que estamos planteando cumple la mayoría de los supuestos o condiciones que establece la estadística, ¿no? En esta parte al menos. Y un sexto paso será predecir el modelo, ¿no? Predecir algunos resultados posibles a partir del modelo. Predecir a partir del modelo, ¿no? Esos 6 pasos son los que podemos enunciar en estos procesos de regresión lineal. Estos son los 6 pasos que podríamos enunciar. Así que veremos algunos ejemplos siguiendo estos pasos, ¿no? Estos 6 pasos, para ir viendo algunas alternativas que tenemos para justamente estos diferentes pasos, ¿no? A ver, esto de acá lo puedo dejar ahí como un ejemplo para que lo tengamos también. Nuestro primer paso debería ser definir una base de datos para plantear el modelo, ¿no? Que es en el fondo definir nuestra pregunta de investigación, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos indagar? ¿Qué relación queremos investigar? No sé si ustedes tienen alguna preferencia en particular sobre alguna base de datos que ustedes quisieran explorar de las que tenemos, o tal vez si ustedes tienen alguna base de datos en especial, podemos usar también esa base de datos. ¿Qué dicen? ¿Alguien tiene alguna sugerencia de una base de datos en especial para esta parte? ¿No? El anterior semestre hicimos el ejemplo con la base de datos de la encuesta Hogares 2018. Capaz que esta la podemos actualizar ahora con la 2019, ¿no? Que sería una alternativa. ¿Qué dicen? ¿Qué base de datos usamos? ¿Alguien sugiere alguna base de datos en particular? Ya, haremos con eso. Usaremos la encuesta Hogares 2019 más para un poco hacer la comparación de estos 2 años, ¿ya? Entonces voy a copiarme un poquito de esto acá para que lo hagamos sobre la encuesta Hogares 2019.
El primer paso es definir bien la base de datos o acá incluso esta la podemos enfocar hacia la unidad de investigación. Hacia la unidad de investigación. No es. Tenemos que estar seguros de cuál es el enfoque que vamos a utilizar para hacer el análisis, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra unidad de investigación? En este caso, ¿no? voy a cargar la librería de Playere, que es una librería que nos va a servir mucho para hacer el filtrado de la información. Y voy a cargar la encuesta 2019. Ya voy a cargar la encuesta hogares 2019. Ahí está, la de personas y la de vivienda. La de personas y la de vivienda. También voy a cargar la encuesta de hogares 2018 que está aquí abajo, ¿no? Para que tengamos las dos vistas simultáneamente, la 2018 y 2019. La pregunta es, ¿qué podemos indagar en esta base de datos? ¿Cuál podría ser la relación de la cual nosotros estamos interesados, ¿no? Es una base de datos que tiene mucha información, ¿no? Tiene mucha información interesante. ¿Qué podríamos nosotros indagar? ¿Qué se les ocurre? En el anterior semestre planteamos esta idea, ¿no? En el anterior semestre planteamos, quisimos un poco indagar qué relación, ¿no? O sea, cómo explicamos nosotros el ingreso que reciben las personas, ¿no? El ingreso laboral, ¿qué determina de alguna manera el ingreso laboral que una persona tiene? Esa era un poco la pregunta de investigación en el fondo, ¿no? ¿Qué determina el ingreso laboral de una persona? Podríamos utilizar otra, ¿no? Podríamos utilizar otra como, no sé, ¿qué determina la educación que una persona alcanza? ¿Qué determina los ingresos no laborales de una persona? ¿Qué determina que una persona se enferme o no? ¿No? O que tenga ciertos problemas de salud. ¿Qué características están asociadas a las horas de trabajo de una persona? ¿No? Hay muchas preguntas que uno podría ahí armar, ¿no? Esta información, por si acaso, está contenida en la encuesta Hogares 2019. Voy a mostrarles un poco la base de datos de esta encuesta. Está igual en el repositorio, por si acaso, en el 384, bases de datos. ¿Dónde estás? Bueno, aquí está la encuesta Hogares 2019, pero igual tenemos la boleta de esta base de datos en alguno de los repositorios. Ya no, debo tenerla en otro lado. Ya. A ver si seguimos con nuestra base de datos, que ya tenemos ahí la de personas y la de viviendas. ¿Qué relación les gustaría explorar o buscar? ¿Están de acuerdo con el ingreso laboral? Podemos seguir con ese ejemplo. ¿Ustedes plantean alguna otra variable de interés? Ahí, Lucero, podría ser la encuesta de prevalencia de la violencia de la mujer del INE. Ya. Sí, ahorita acabo de leer, perdón, Lucero. Depende, ¿no? La encuesta de prevalencia de violencia de la mujer. ¿Qué variables cuantitativas? O sea, ¿cuál sería la candidata para la variable Y, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál podría ser la variable Y? Que sea una variable real, digamos, ¿no? Tal vez esta que es de violencia se la podría ver para cuando veamos el probit y el logit, ¿no? Que ahí sí, digamos, es interesante tratar de explorar por qué o cuáles son los determinantes para que una mujer sufra de violencia, por ejemplo, ¿no? Sufra de violencia.
ahí, por ejemplo, el prob y el logi tiene más, suena más interesante, digamos, ¿no? Porque ahí tenemos una variable cualitativa que puede ser violencia, no violencia, explicada por qué, ¿no? No a causa de qué, sino explicada o qué relación con qué variables puede tener, ¿no? Eh, Nosotros podemos elegir aquí, digamos, la encuesta Hogares 2019. Em, Nuestro interés podría ser el ingreso laboral también. Y a ver si la reenfocamos en a la encuesta Hogares 2019. Podríamos estar interesados solamente en las personas mayores de edad, ¿no? Podríamos tener un grupo en particular, ¿no? Esta idea de filtro es tratar de definir bien la población de estudio. Tratar de definir bien la población de estudio. En este caso, la idea era mantener a las personas de 18 años o más, además que sean jefes del hogar, ¿no? Además que sean jefes del hogar, además que estén ocupados, ¿no? Que tengan algún trabajo en particular, ¿no? Ese era el filtro. Nuestra población de interés pueden ser mujeres, perdón, hombres y mujeres de 18 años o más, jefes del hogar y además que tengan algún trabajo. Esa es una población, esa es una unidad de investigación bastante definida, ¿no? Si ese fuera nuestro interés, ¿no? Si ese fuera nuestro interés. Podemos querer entender la diferencia del ingreso laboral respecto a estas poblaciones, digamos, ¿no? Que igual estos filtros pueden ser otros, ¿no? Podríamos enfocarnos en personas de más edad, por ejemplo, ¿no? Personas de 40 años, de 40 a 60 años, jefes de hogar, ocupados, por ejemplo, ¿no? Esto depende justamente eso depende justamente de la pregunta de investigación, lo que ustedes quieran descubrir o buscar en términos de relación, ¿no? Así que en este caso, voy a quedarme con personas de 18 años o más, jefes del hogar y además que estén ocupados, ¿no? Y además que estén ocupados. De este grupo de personas, ¿no? Eso es lo que hace la variable filter, ¿no? Me filtra a esos informantes. De ese grupo de personas yo voy a seleccionar variables específicas para que entren a mi diseño, ¿no? A mi diseño muestral, perdón, a mi modelo lineal, ¿no? A mi modelo que voy a plantear. Entre las variables que les planteo ahí poner, perdón, esto se ha achicado. Un momentito. Toda mi fuente sea. Ahora sí. Perdón. O sea, el primer paso siempre es definir de la mejor manera su unidad de análisis, ¿no? Pensando un poco en la motivación que ustedes pueden tener, ¿no? ¿Qué tal si mi idea es medir una idea o explicar a qué se debe el ingreso laboral de las personas, digamos, ¿no? A qué se debe un poco el salario, cómo se explica los ingresos que las personas generan. En este caso, pueden ser de los jefes del hogar en particular, ¿no? Y si no fueran jefes del hogar, puedo tratar de cortar esto, digamos, ¿no? ¿Qué tal si nosotros nos concentramos en otra población? ¿No? ¿Qué tal si nos concentramos en una población en particular? ¿Qué tal si nosotros nos concentramos específicamente en una población joven, ¿no? Y además, una población de entre 18 años y 35 años. Esta puede ser nuestra población, nuestra unidad de interés. Una población entre 18 y 35 años, para conocer más o menos cómo está el ingreso laboral en este sector, en este segmento en particular. De este segmento, ¿qué es lo que yo voy a tomar en cuenta? Que estén ocupados, ¿no? Que estén ocupados. Y además voy a tomar como variables de interés. Podría tomar muchas variables de la base de datos, pero solamente como fines de ejemplo voy a tomar el sexo, su edad, sus años de educación de estas personas de 18 a 35, el total de horas que tienen,
Obviamente el ingreso laboral, cuánto ellos ganan en su actividad laboral. Sus ingresos no laborales, ¿no? Cuánto ganan aparte de lo que si tienen algún tipo de ingreso que no sea laboral, ¿no? Algún bono, remesas, transferencias. Y bueno, voy a introducir variables que están vinculadas al diseño muestral. Para explicarles más tarde pues, un poco para qué hago esto. Voy a introducir también otra variable que se llama esta permanente, que es una idea de eh, su condición de ocupación, digamos, ¿no? Si es trabajador permanente o no, ¿no? Y también un poco eh, el sector donde trabaja, digamos, un poco, esta es la idea de la ocupación, ¿no? De esta persona. Estas variables las planteo, podríamos escoger otras si nosotros un poco exploramos en la base de datos, ¿no? Basta con eso hacer como habíamos visto antes, ¿no? Puedo pedirle los atributos de la base de datos de la EH19P. Estos atributos yo los puedo guardar en alguna otra variable, digamos una variable auxiliar. Y de esta variable auxiliar yo puedo pedirle que me dé los variable labels, que son justamente los nombres o un poco la descripción de las distintas variables que tengo, ¿no? A ver acá, tengo magnitud de pobreza, brecha de pobreza, tengo línea de pobreza, ingresos personales, laborales. No tengo una cantidad de variables, condición de actividad de la ocupación principal, población inactiva, ¿no? Que ya se parte más a conocer un poco más su base de datos, ¿no? Justamente aquí está años de estudio previos, que es esta variable a estudio, ¿no? Que es los años de educación, ¿no? Años de educación. Tengo condición de la matrícula, si tienen hijos nacidos vivos y otra información más, ¿no? Y después todo el cuestionario que también podría procesarlo. Una de las características de la encuesta hogares, que es la con la que estamos trabajando ahora, es que tiene, tiene dos tipos de, tiene dos tipos de conjuntos de variables, ¿ya? Tiene todas estas S, ¿no? Estas S0, 06, ¿no? Tiene todas estas variables que estas están vinculadas o están conectadas directamente con el cuestionario, ¿no? Todas las que empiezan con S están conectadas con el cuestionario. ¿No? Por eso la 2 seguramente es sexo, la 3 es edad y así sucesivamente, ¿no? Diferentes características que se pueden ver con la boleta. Después, al final de cada una de estas bases de datos existen otras variables que han sido calculadas a partir de estas anteriores, ¿no? Que son variables que pueden utilizarse más fácilmente, ¿no? Está esta de cobertura de salud, atención de parto, nivel educativo, años de educación, mucha información relacionada a la parte de empleo y actividad económica, ¿no? Población en edad de trabajar, ocupada, la población económicamente activa, el total de horas que trabajan, el ingreso de la actividad laboral principal, todas las que están con yes, por ejemplo, acá en esta base de datos, todas estas yes, es lo que son variables relacionadas a los ingresos de las personas o del hogar, ¿no? Como esta base de datos de personas, esta YPRILAB, por ejemplo, es el ingreso de la actividad primaria, ¿no? El ingreso laboral de la actividad primaria. Este será el ingreso laboral de la actividad secundaria. Y este será el ingreso laboral, que es la suma de estos dos, del ingreso principal y el ingreso secundario. Después tenemos el GENOLAB, que es el ingreso no laboral. Cualquier otro tipo de ingresos que esa persona reciba que no provenga de su actividad laboral, ¿no? Bonos, transferencias, remesas. Y después tenemos el YEPER, que es el ingreso de la persona como tal, ¿no? ¿A qué se debe el ingreso de esta persona? Que normalmente es la suma de estos dos, el YELAB y el GENOLAB. Este es el ingreso de la persona. Después tenemos el ingreso del hogar, ¿no? Que es la suma de todo el ingreso que genera en su hogar, eso se pone en el ingreso del hogar. Tenemos el ingreso del hogar per cápita y bueno, así un montón de información en esta base de datos. Nosotros nos vamos a concentrar en las variables que les acabo de listar acá, ¿no? Años de estudio, total de horas, ingreso laboral, no laboral, ¿no? Variables que pensamos que pueden tener algún tipo de relación con el ingreso laboral, ¿no?
Entonces con eso ya creo nuestra base de datos, nuestra BD, ¿no? Aquí estoy creando nuestra base de datos, nuestra BD. Eh, Esta BD en particular, ¿no? Le voy a llamar mejor, va a ser nuestra BD, nuestra base de datos de estudio. Le voy a llamar BD1, ¿ya? Para no confundir con esta BD de acá abajo del anterior semestre, ¿no? Le voy a llamar BD1 simplemente. Y de este otro estudio va a venir el BD, digamos, ¿no? Le voy a llamar BD1. Este BD1 es una base de datos de 6.983 observaciones con 12 variables. Es decir, tengo 6.983 personas entre 18 y 35 años que están ocupadas, es decir, que trabajan, y de las cuales tengo toda la información que hemos recolectado ahí, digamos, mediante el filtro. Su ingreso laboral, su no laboral, su factor de expansión, estrato, UPM, a qué área están en el área urbana o rural, si son trabajadores permanentes o no, y su código de ocupación, ¿no? Trabajador de construcción, empleado de oficina, ¿no? Toda esa información. Acá, por ejemplo, esta persona es mujer de 31 años, con 4 años de educación, trabaja 48 horas semanales, a cambio de eso recibe un ingreso laboral mensual de 1.000 bolivianos, no tiene ingresos no laborales y esta persona no es permanente, trabaja, no es permanente, es eventual seguramente, trabaja en el área urbana y trabaja en la construcción o en la industria manufacturera, ¿no? Ahí tenemos así muchas personas entre 18 y 35 años con esas características. Ya, súper. Ya tenemos todo eso en nuestro BD1, ¿no? El primer paso es tratar justamente de identificar la base de datos con la cual nosotros vamos a trabajar. En este caso ya tenemos nuestra base de datos definida. En este caso lo podría poner acá. Vamos a tener dos poblaciones de estudio, digamos, dos poblaciones de estudio. La primera, que es esta BD1, son las personas de 18 a 35 años. 18 a 35 años ocupadas. Ocupadas. Esa para nosotros es el BD1. Personas de 18 años, de 18 a 35 años ocupadas, ese es el BD1. Y nuestra otra base de datos, ¿no? Esta otra BD, es otra base de datos de personas de 18 años o más, jefes del hogar y ocupados. De personas de 18 años o más, jefes de hogar, ocupados, ¿no? Ocupados. Y ocupados. Este para nosotros va a ser el BD2, lo voy a renombrar para que nos vayamos ordenando con estas dos bases de datos. Yo con estas dos bases de datos. Vamos a tratar de hacer dos modelitos simultáneamente para que vayamos ahí viendo qué tal, ¿no? Cómo cambia en base a la población objetivo y todo esto, ¿no? Tenemos esto para personas de 18 años ocupadas. Esto para el 2019, ¿no? Estás utilizando la encuesta Hogares 2019. Y esta otra va a ser utilizando la encuesta Hogares 2018. Esas van a ser nuestras dos bases de datos. Entonces, en esa idea puedo unir estos dos scripts acá para no tener ningún problema. Y tengo mi BD1 y tengo mi BD2, ¿no? A partir de esas dos poblaciones, ¿no? Mi BD1 y mi BD2.
Voy a eliminar cualquier otra información para coserlo esto desde cero. Ya, ahora sí. Ahí tengo mi BD1, mi BD2 y bueno, las encuestas hogares que son un poco las bases brutas, digamos, ¿no? Ya está. La primera base de datos tiene 6.983 personas. La segunda base de datos tiene 9.416 personas, ¿no? Que tiene sentido nomás, ¿no? La primera son personas entre 18 y 35 años ocupadas y la segunda son personas de 18 años o más que son jefes de hogar, ¿no? 9.416. Esas son las bases de datos de interés, de estudio, con las variables además que ya hemos importado, ¿no? Paso 2. Establecer la relación de interés. Establecer la relación de interés. En ambas bases de datos me puede interesar justamente estudiar el comportamiento del ingreso laboral, ¿no? Y puede ser el ingreso laboral, una buena opción para esto. Y X, el resto de las variables que nosotros pensamos que pueden tener alguna influencia en el ingreso laboral, ¿no? Por el momento las candidatas son estas, las que hemos puesto. Edad, sexo, años de educación, total de horas, no laboral, si es permanente o no y el código de ocupación. A medida de que nosotros queramos mejorar el modelo, podemos incorporar más variables, ¿no? Ya es cuestión de revisar la base de datos. Por el momento que sean esas variables, porque así son pocas, son 12 variables, ¿no? Podemos ver qué tal nos va con esas 12 variables en estas dos bases de datos. Para tratar de entender qué tal, ¿no? Entonces, para ambas bases de datos nosotros estamos planteando esta función. Queremos entender cómo se comporta el ingreso laboral en función de estas otras variables que estamos introduciendo, la edad, el sexo, la educación, ¿no? ¿Qué puede estar explicando, qué puede estar relacionado al ingreso laboral? Tal vez en este punto es bueno que ustedes den algún candidato para esto, ¿no? ¿Qué creen que puede explicar el ingreso laboral de una persona? ¿Qué características están relacionadas con el ingreso laboral de una persona? ¿O qué determina el ingreso laboral de una persona? ¿Qué dicen? Carlos dice la educación. Entonces, nosotros ya hemos introducido una variable de educación que es años de educación, años de estudio. ¿Qué otra variable podría tener relación o puede explicar el ingreso laboral de una persona? Para definir estas variables, podemos ir por dos caminos. Incluso podemos ir por dos caminos inicialmente. Uno puede ser el camino teórico, ¿no? Y podemos hacer una revisión de literatura, de estudios de otros países, tal vez del país mismo, que nos digan qué influye en el ingreso laboral de una persona, ¿no? Algunos dirán el capital humano respecto a la acumulación en educación, ¿no? Que Carlos pone ahí. Algún otro documento podrá decir que no se importa el sector estratégico en el país que esté vinculado a temas de producción y uno podría buscar algunas variables de eso. Otros podrían decir, bueno, normalmente una persona que trabaja más horas semanales, o sea, más horas al día, debería tener alguna remuneración mayor, digamos. A mayor horas de trabajo, mayor remuneración. Uno podría pensar que hay esa relación también. Entonces, para plantear las X que entran, puede venir de una revisión de literatura, puede venir de un planteamiento de ustedes basados un poco en la intuición que ustedes puedan llegar a tener o la experiencia, ¿no? Eso está bien, digamos. O podemos también decir y dar un set muy fuerte de variables, o sea, todas las variables que están en el cuestionario que sean candidatas para explicar el ingreso, digamos. Un ejemplo muy extremo que podríamos meter todas las variables del estudio, ¿no? En esta base de datos tiene 457 variables. Podemos tratar de poner 200 de estas variables para que expliquen el ingreso. Podría ser otra opción, ¿no? Dado que no sé si lo teórico pesa más o lo otro, meteré todo y veré qué pasa, digamos, ¿no? Puede ser una aproximación, ¿no? La idea es que los siguientes pasos nos van a ayudar a optimizar el modelo.
Esa es un poco la idea. ¿Alguna otra variable que se les ocurra que pueda influir? Por el momento estamos pensando en el sexo, debe influir de alguna manera, tal vez la edad, los años de educación, el total de horas de las personas, si es un trabajador permanente o no, si vive en el área urbana o rural también debería importar de alguna forma, y tal vez el sector en el que trabaja, digamos, si trabaja en la parte de construcción o educación, igual debería tener algún tipo de implicación, ¿no? ¿Se les ocurre alguna otra variable que podría estar vinculada o que podría explicar el ingreso laboral? ¿Qué dicen? Porque cuando planteamos estos modelos, a veces podemos querer ver una relación simplemente, o a veces podemos tener una hipótesis que probar, ¿no? Ahí un interés muy directo podría ser, quiero entender cuánto influye la educación de las personas en sus ingresos, por ejemplo. Ese puede ser la relación, entonces puedo querer hacer todo el modelo de regresión solamente para explicar eso, ¿no? Para explicar cómo la educación influye en los ingresos que una persona reciba, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Alguna otra variable más que se les ocurra? Incluso, tal vez ahí, igual como comentario, las X, eh, acá la podemos incluir eso antes de seguir avanzando, ¿no? Para definir, ¿no? Eh, para definir el vector, ¿no? El vector de covariables, este vector X de covariables, y una práctica, ¿no? Una práctica recomendada es identificar variables más que la persona, ¿no? Desde el objeto de estudio, desde la unidad de ¿no? Desde la unidad de análisis, hacia otras unidades agregadas. ¿Cuál es la idea de esto? Podemos plantear inicialmente como valores X a características del individuo, características principales del individuo. Sexo, edad, años de educación son características propias del individuo, ¿no? Como Carlos dice, por ejemplo, saber otros idiomas puede ser una variable de interés y es también propia del individuo, ¿no? Tratar de identificar estas variables que hacen al individuo como tal, ¿no? Sus propias características. Una vez que he identificado esas, puedo pasarme a un siguiente nivel, ¿no? El individuo habita un hogar, entonces puedo incluir variables X vinculadas a su hogar. Tal vez el ingreso laboral está vinculado a la cantidad de miembros que existen en su hogar. Por alguna razón, ¿no? Hogares con más miembros tratan de apuntar a tener mejores ingresos por un tema de que hay una carga laboral más fuerte, ¿no? Eh,
en el mismo hogar puede haber una idea de tasa de dependencia, ¿no? Si hay más niños si hay más niños de 5 años o hay más personas adultas en ese hogar, capaz que eso tenga alguna relación con el ingreso laboral. Eh, ¿No? Buscar variables del hogar, por ejemplo, ¿no? Si hay más mujeres en el hogar o no, ¿no? Se pueden buscar diferentes factores ahí, ¿no? Dentro del hogar. Si no, podemos subir un nivel más y decir, bueno, un hogar está contenido en una comunidad o en un manzano, digamos, ¿no? Características de su comunidad, ¿no? O de su manzano, o características un poco más grandes de su departamento, ¿no? En qué departamento estarán, si están en el área urbana o rural, ¿no? Pensar en esta idea de niveles, ¿no? Y hay modelos incluso, ¿no? Están los modelos multinivel que tratan un poco de afinar mucho más estas variables de niveles al momento de hacer sus estimaciones. También, por ejemplo, ¿no? Pero es una práctica recomendada también esto, ¿no? Pensar en estas ideas de como potenciales covariables. Eh, Así que eso es importante en este punto, tratar de pensar las X, ¿no? Un poco abstraer quiénes podrían ser las candidatas a estas variables X. Nuestro tercer paso sería muy sencillo y va a ser, bueno, definir el modelo que vamos a utilizar, ¿no? Definir el modelo que vamos a utilizar. ¿Cómo vamos a plantear esta relación entre las variables de estudio, ¿no? ¿Cómo vamos a plantear esta relación? En esta idea hay bastantes opciones, ¿no? En esta idea hay bastantes opciones. A ver, déjenme ver esto. Ya. En esta idea hay bastantes opciones. Una opción sería pensar en un modelo lineal simple, ¿no? Una regresión lineal simple, como lo más básico en esta idea. Una regresión lineal simple que es una sola covariable, ¿no? Y aquí nosotros podríamos ir jugando esto de diferentes formas, ¿no? Entonces acá ya podemos introducir algo de comandos en el R para definir modelos lineales, ¿no? Para definir un modelo lineal en el R se utiliza un modelo lineal, ¿no? Se utiliza el comando LM, ¿no? De Lineal Model. En este comando nosotros tenemos que introducir nuestra idea de relación entre la variable dependiente y las variables independientes. En este caso, la variable dependiente es el ingreso laboral. Y la variable independiente, ¿no? Pensando que es una regresión lineal simple, es una sola covariable, ¿no? Y ahí uno podría pensar, bueno, ¿qué tal si nuestra intención es directamente ver el tema de los años de educación, ¿no? Quiero saber cuán relacionado está el ingreso laboral con los años de educación. Una vez que planteo el modelo para una regresión simple, lo único que pongo es la base de datos, ¿no? ¿De dónde provienen estas variables? ¿De dónde provienen? De nuestra BD1, por ejemplo, de nuestra BD1. Esto proviene de nuestra BD1. O también proviene de nuestra BD2, ¿no? En cualquier caso, estoy planteando la misma relación con dos bases de datos distintas. Esto pensando en una regresión lineal simple, ¿no? Para el BD1, este es el resultado. Para el BD2, este es el resultado. Esos son los resultados que tendría para ambos modelos. Yo voy para ordenar esto mejor, voy a guardarme acá, digamos, en nuestro primer modelo 1, utilizando la base de datos 1, M1 utilizando la base de datos 1, y un M1 utilizando nuestra base de datos 2, ¿ya? Para ordenarnos un poco. Bases distintas, mismo modelo, ¿no? Bases distintas, mismo modelo. En nuestro M1, este es el resultado. Y en nuestro M1, 2, este es nuestro resultado.
estamos planteando en el fondo que nosotros podemos explicar, ¿no? Podemos explicar el ingreso laboral basado en los años de educación, en los años de educación de las personas. Eso es lo que estamos planteando. De alguna forma estamos diciendo que el ingreso laboral de las personas lo podemos tratar de explicar a partir de la educación que estas personas adquieren, ¿no? Eso es lo que decimos. Y según nuestros modelos, digamos, ¿no? Según los modelos, para personas de 18 a 35 años, este es el modelo que encontramos. 1241.9 multiplicado por 194.7 multiplicado por la variable educación, digamos, ¿no? Esto lo voy a replicar aquí abajo. Para las personas de 18 años o más, y además que son jefes del hogar, el modelo es otro, ¿no? El modelo es otro. A ver, vamos a ordenarnos un poquito acá. El modelo para el 1 es este. Aquí me estoy confundiendo, perdón. Es 1231.7 y este es 136.7. Y en el segundo modelo, que es para jefes del hogar exclusivamente, el modelo es 1241, 194.7. Ahí está, ahí tenemos los dos modelos para una regresión lineal simple. ¿Qué dicen? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué conclusiones podríamos sacar de estos dos modelos? El modelo 1 es este. Perdón. El modelo 1 es este y este es el modelo 2. Podemos interpretar ese 194 o ese 136 de alguna forma. ¿Qué dice? ¿Qué modelo parece mejor? ¿Qué modelo será mejor? ¿No? ¿En qué caso se está ajustando mejor el modelo, digamos, ¿no? ¿Para qué base de datos? El modelo es el mismo, ¿no? Es años de educación que trata de explicar al ingreso laboral, ¿no? En dos diferentes bases de datos, ¿En qué base de datos este modelo se está ajustando mejor? ¿En el primero o en el segundo? Está bien. Ahí Carlos nos dice, no tenemos información suficiente, deberíamos ver el R cuadrado, ¿no? O el coeficiente de determinación. Entonces, para ver eso en el R, lo único que hago es comando summary al modelo. El M1 de la base de datos 1 y el summary del M1 de la base de datos 2. Lo único que hago es ver su summary, ¿no? Este es el summary del modelo 1. Es para personas de 18 años o más. Y este es el modelo 2. Para el modelo 1, que son personas de 15 a 35 años de edad, el R ajustado es de 0.06. El R ajustado es de 0.06. Para jefes de hogar de 18 años o más, el R cuadrado es de 0.17. Es de 0.17.
Mismo modelo en diferentes poblaciones. En diferentes poblaciones. ¿Qué podríamos decir a partir de esto? ¿Qué podríamos decir a partir de esto? De nuestro modelito. Es el mismo modelo con poblaciones distintas, ¿no? ¿Pero alguien se anima a comentar algo? ¿Qué les dice que en un modelo sea 0.17 y en el otro, ¿no? Bueno, en una base sea 0.17 y en la otra base sea 0.06? A ver si nos concentramos en este modelo 1, ¿no? Que eran las personas de 18 a 35 años, tiene un R cuadrado de 0.06. ¿Qué significa ese 0.06? Bueno, 6.9% más o menos, ¿no? 6.9%. ¿Cómo podemos interpretar ese valor? Es un modelo de regresión muy, muy simple. A ver, ¿qué nos dirá ese 6%? Ese casi 7%, ¿no? Capaz que necesitemos más información para un poco entender qué estamos haciendo, ¿no? Podría ser un plot, ¿no? Puedo hacer un plot. Puedo hacer un plot entre las variables del BD1, ¿no? Del BD1, la variable justamente del ingreso laboral, para ver si estoy haciendo más o menos las cosas bien, ¿no? Y la variable años de estudio. Estoy planteando que hay una relación entre estas dos, ¿no? Este es el plot para el modelo de la base de datos 1. El ajuste que estoy introduciendo en este modelito lo logro con el upline del modelo 1.1. Le voy a poner un color rojo y un grueso, una línea gruesa, digamos, de 3, para que se note. Perdón, tengo que invertir esto para que se vea correctamente. Ahora sí, X y Y, ¿no? Ahí está. Este es el gráfico de esas dos variables para el modelo 1. Años de estudio versus ingreso laboral y la recta de regresión. Esa es la recta que decimos que ajusta estos datos. Y ese ajuste es del 0.06%. Es un ajuste bastante pobre, digamos, ¿no? Mientras para nuestra otra base de datos, que es el BD2, misma variable, solamente que la población objetivo es distinta. Es jefes del hogar de 18 años o más. Este es el BD2 y su ajuste es este. Y este tiene un R cuadrado más alto, de 0.17. ¿No? Este es el primero y este es el segundo, ¿no? ¿Cuál sería el primer mensaje que sacan a partir de la diferencia de esos seres, ¿no? Uno tiene un R de 0.06 y el otro tiene un R de 0.17. ¿Qué mensaje sacaríamos a partir de una regresión sencilla, tan sencilla como la que hemos hecho, ¿no?
Alguien se anima a plantear un mensaje. ¿Cuál, ¿Cuál población, en base a esta variable, parece más difícil de modelar? ¿La población uno o la población 2? Lucero dice, los modelos planteados no son buenos. Ya. ¿Pero por qué la diferencia de 0.17 y 0.06? En este segundo modelo, perdón, en esta segunda población, que son jefes del hogar de 18 años o más, el R cuadrado es de 0.17. ¿Qué significa ese 0.17? Que bueno, ¿qué significa el R cuadrado? Es lo que explica la relación lineal, lo que se está explicando en términos de la variable, lo que le falta al 1, ¿no? Lo que falta al 1 acá, digamos que es casi el 83% de lo que no explicamos, ¿no? Que está metido en el ESOR. Lo que sí logramos explicar es el 17% del fenómeno. Hemos logrado explicar el 17% del ingreso laboral y ese 17% en términos lineales, ¿no? Hemos logrado explicar el 17% en términos lineales del ingreso laboral. Y ese 17% lo explican los años de educación. En esta otra población hemos explicado el 6% del fenómeno, ¿no? Respecto al ingreso laboral con los años de educación. El mensaje detrás de esto, todavía no podemos tal vez catalogar si el modelo es malo o bueno, o sea, tiene un mal ajuste. Podemos decir eso porque es una sola variable, que está bien, digamos, es una sola variable, no esperamos que tenga un ajuste perfecto. Pero lo que estamos diciendo es que en una población, mismo modelo, en una población es más difícil encontrar las relaciones que en otra. En la población de jefes del hogar de 18 años o más, el ajuste, hay una mejor relación entre años de estudio y ingreso laboral, que lo que pasa en una población mucho más concentrada de 18 a 35 años. No hay una buena relación entre esas variables, no hay una relación tan fuerte, por eso el R cuadrado es 0.06. Entonces, va a ser más difícil modelar o entender el comportamiento del ingreso laboral en la población de 18 a 35 años que en una población de jefes del hogar de 18 años o más. ¿No? Ese es un primer mensaje que nos estaría dando los datos. ¿No? Y la idea es ahora, bueno, pues trataré de incorporar más variables para que esto mejore, ¿no? Trataré de incorporar más variables para que esto mejore. Ya, así que ya tenemos esta idea de los datos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos tratar de rescatar de acá, del análisis que normalmente hacemos en modelos lineales? Si bien es cierto, importa el R cuadrado, ¿quién también importa de esta tabla? El valor de los betas, ¿no? Estos son los betas. El primer beta, el beta 0 y el beta 1 son efectos promedios, ¿no? Es el intercepto en este fondo, ¿no? Es el efecto promedio, y el que me interesa normalmente son los beta 1, beta 2 que están siempre al lado de alguna covariable. En la primera base de datos, que son de 18 a 35 años, ¿qué me está diciendo este 136? Por cada año de educación que esa persona tenga, en promedio se incrementan 136 bolivianos a su ingreso laboral, por cada año de educación, ¿no? Por cada año de educación se incrementan 136 bolivianos al ingreso laboral. Ahora, si son jefes del hogar y son personas de 18 años o más, se incrementan 194 bolivianos más a su ingreso laboral. Ahí hay una diferencia. Ahora, este 136 bolivianos o este 194 bolivianos es significativo, ¿no? Esa idea de significativo para nosotros, ¿qué significa? Esa idea de significativo. ¿Quién recuerda a qué se refiere esa idea de significativo? De esos betas. Acá tenemos justamente, ¿no? Ese 194 con un error estándar de este tipo, un t-valor de este tipo, un p-valor de este tipo y estas tres estrellitas que me dan una idea de significancia. ¿Qué significa que sea significativo o no?
El R cuadrado me da una idea del modelo global, ¿no ve? Del modelo global. Pero estos betas y estas tres estrellitas en este caso, o el error estándar o este p-valor, me tienen que dar una idea de significancia o no. Si es significativo esta variable o no es significativa, ¿no? ¿Cuál es nuestra aproximación a ese concepto de significancia o de que es una variable significativa, ¿no? ¿Quién recuerda? ¿Este 194 es significativo o no es significativo? Altamente significativo. ¿Qué significa eso? Pero ¿qué significa que sea significativo? O sea, ¿cuál es la hipótesis detrás de esto, ¿no? Al momento de calcular este p-valor, este t-valor. Esta, esta prueba de significancia, ¿no? Probabilidad de error 1%, ya. Eh, Está bien, ¿no? ¿Qué es lo que tratamos de verificar con estos valores, ¿no? Con esta prueba en el fondo? Este es el modelo que estamos planteando. Que el ingreso laboral depende de la educación en alguna medida, de un intercepto, un efecto promedio, y bueno, las características del individuo, las otras características que no estamos introduciendo en el modelo, ¿no? El error idiosincrático. Cuando verificamos la idea de la significancia del beta 1, lo que probamos es que si este beta 1 es cero o no es cero, ¿no? Si no es cero, si no es estadísticamente cero, significa que la educación importa, ¿no? Importa en la construcción del modelo. Porque si fuera cero, todo este término se anula y no me interesa y en realidad no está aportando la educación a explicar el ingreso laboral, ¿no? No está, no está explicando la educación a explicar el ingreso laboral. Entonces, por eso es importante estos betas, porque lo que me están diciendo en el fondo es que no podemos descartar esta variable, por lo tanto su efecto no es igual a cero, ¿no? Así que he encontrado una variable que está conectada con el ingreso laboral y que la explica en alguna medida, ¿no? No la causa, pero sí la explica, ¿no? Eso es lo que estamos encontrando con nuestra idea eh, con nuestra prueba de significancia que incluye este comando summary, ¿no? El comando summary nos devuelve esta tablita donde justamente están los betas, el beta 0, el beta 1, su estimación, su error estándar y sus probabilidades, ¿no? Una alternativa para mejorar esa vista, ¿no? Para mejorar esa vista, se las pongo aquí abajo, puedo ver directamente los coeficientes, ¿no? Coeficientes del primer modelo, ¿no? Ahí está, su beta 0 y su beta 1. Coeficiente del segundo modelo, su beta 0, su beta 1. Puedo pedirle ver intervalos de confianza de esos parámetros, dado que son finalmente estimaciones, ¿no? Pero puedo ver intervalos de confianza de esos estimadores, perdón, ¿no? Al 95% si quisiera, o al 99%. Del modelo 1, intervalos de confianza. Del modelo 1 también, pero de la otra fuente de datos, sus intervalos de confianza. Ya tengo herramientas, en este caso, para un poco explorar dentro del modelo. El comando coefficients me permite rescatar los coeficientes, que después tal vez los puedo utilizar para hacer algunas predicciones. Y el comando confint me da una idea de los intervalos de confianza de estos parámetros. De estos parámetros y me permiten definir un nivel de significancia, bueno, un nivel de confiabilidad en este caso, ¿no? Al 95% de confiabilidad o al 99%, ¿no? Para ir poniendo estos valores.
El siguiente paso debería ser tratar de mejorar el modelo, ¿no? Lucero decía, bueno, el modelo planteado no es tan bueno, entonces la idea sería justamente tratar de mejorar ese modelo, ¿no? Tratar de mejorar ese modelo. Ahí existen varias opciones, ¿no? Ahí existen varias opciones. Una opción sería claramente tratar de plantear más covariables para que entren al modelo, ¿no? Más covariables para que entren al modelo. Esta lo podemos hacer en la siguiente clase, ¿no? Para empezar un poco a meter algunos valores en particular, ¿no? Algunos valores en particular para mejorar el modelo. Eh, Nuestro objetivo es, en este caso, ¿no? Como nuestra medida de interés es el r cuadrado, nuestro objetivo es mejorar el r cuadrado, ¿no? El coeficiente de determinación o este r cuadrado que nos mide el ajuste, ¿no? A ver, nuestro objetivo en los modelos lineales siempre es que el r cuadrado sea más grande, porque este nos da una idea de qué es lo que estamos explicando y qué es lo que nos falta por explicar. La idea es que mientras mejor este es mejor. Ahora, si tenemos un r cuadrado bajo, digamos, como en el caso de la primera base de datos, perdón, si tenemos un r cuadrado como en este estilo de 0.06, no significa que estas dos variables no tengan una relación, ¿no? Dado que 0 cuadrado es pequeño, no significa que no tengan una relación. Podemos decir que no tienen una relación lineal, ¿no? Podemos decir que no tienen una relación lineal. Tal vez tienen otro tipo de relación, pero no una relación lineal. O al menos la relación lineal que tienen es débil, ¿no? Porque es un valor de 0.06. No podemos descartar el hecho de una relación. Tal vez sí podemos descartar una relación lineal, o podemos decir al menos que tiene una relación lineal débil. Eso sí podemos hacer, ¿no? Y esa es un poco la igual idea que tenemos que ir viendo al momento de trabajar con estos modelos, ¿no? Cada relación que uno plantee nos da información nueva, nos da algún tipo de mensaje, y eso es lo que tenemos que tratar de rescatar en estos casos, ¿no? Así que en la siguiente clase vamos a tratar de mejorar el modelo planteando algunas cosas. Y si aún así no se puede, vamos a tratar de optimizar el modelo de alguna otra forma. Ya vamos a tratar de optimizar el modelo de alguna otra forma. Y bueno, ya luego los siguientes pasos. ¿Ya? No sé si tienen preguntas o dudas hasta esta parte. Ah, ya, súper. A ver, veremos otra vez este valor de acá, ¿no? A ver, tenemos, este es el beta 0, este es el beta 1. Sucesor estándar, ¿no? El sucesor estándar, que es la idea de sucesor de estimación, ¿no ven? El t de tablas, si no quisiera hacer el contraste mediante el t de tablas. Y esta es la probabilidad. Recuerden que la hipótesis nula detrás de la prueba de significancia es que el beta que se está analizando es igual a 0. La hipótesis nula es que el beta es igual a 0, ¿no? ¿Por qué nos interesa probar eso? Porque si fuera 0, no importa, ¿no? No es significante. Esta probabilidad de acá, ¿no? Este PR, que es el p-valor finalmente, se lo puede entender como la probabilidad de la hipótesis nula, ¿no? La probabilidad de que este sea 0. Con tres asteriscos nos está diciendo que esta probabilidad es muy, muy pequeña, ¿no? Con 2 estrellitas hubiera sido una probabilidad de 0.001, ¿no? La probabilidad de que este valor sea 0 es de 0.00, hay 16 ceros y después aparece un 2, ¿no ve? Así que la probabilidad de que este sea 0 es insignificante, ¿no? Así lo que significa es que este valor es significativo, ¿no? Esa sería un poco la idea. Nos deberíamos preocupar cuando no aparezcan ninguna de estas asteriscos, porque ahí nos está diciendo que esa variable no es significativa. El valor de su beta es 0.
Nos dice, estadísticamente es cero, cuando no aparezca alguna de las estrellitas, ¿no? A veces es mejor verlo como el p-valor, ¿no? El p-valor es la probabilidad de la hipótesis nula. Y la hipótesis nula en este caso es que los betas son ceros. En esa idea me interesa que estos sean lo más pequeño posible, ¿no? Me interesa que estos sean los más pequeños posibles. En el caso de los modelos lineales, ¿no? En el caso de los modelos lineales. Otra manera muy sencilla, si es que no recordamos esto, es calcular el intervalo de confianza. Este es el intervalo de confianza para los dos betas, digamos, ¿no? El intervalo de confianza jamás debería contener al cero, y si no lo contiene es significativo, ¿no? En este caso, el intervalo de confianza de ninguno de los dos, ni del intercepto ni de los años de educación, incluyen al cero, ¿no? Por eso también estos p-valores son tan pequeñitos, ¿no? Porque estos p-valores es como que la probabilidad de la suma de las colas de estos dos, digamos, ¿no? Así que igual, ¿no? El intervalo de confianza no contiene al cero en ninguno de los dos casos. Podemos estar seguros que este es distinto de cero, ¿no? Este valor es distinto de cero, este valor es distinto de cero, tanto por el p-valor como por sus intervalos de confianza. ¿Sí? ¿Se entiende mejor? Ya, súper. Esto de las estrellitas y la significancia va a tener más relación cuando tratemos de mejorar el modelo y cuando veamos cómo optimizar el modelo. Y cuando empecemos a meter más variables, ahorita estamos con una sola variable, ahora estamos con una sola variable. Cuando entremos a 2 variables, 3 variables, eh, podemos estar metiendo algún tipo de problemas al modelo, podemos estar violando algunos supuestos, ¿no? Ustedes recordarán que los supuestos detrás de este modelo, ¿qué es? De este modelo muy sencillo, el supuesto es que este E sub i se distribuye normal con media cero y varianza constante. Ese es el supuesto principal que nosotros tenemos en estos modelos simples. Entonces, cuando veamos el paso 5, vamos a tratar de validar si eso es cierto o no, ¿no? Cuando metamos 2 variables, ahí se incluye otro supuesto más, ¿no? Y ese supuesto igual tendríamos que verificarlo, ¿no? O sea, a eso nos vamos a dedicar la siguiente clase, ¿ya? Sobre estas 2 bases de datos para un poco mirar las diferencias, ¿no? No hay más consultas, dudas, sugerencias tal vez. Ya, súper. Entonces, nos vemos en la clase del día miércoles. Chao a todos. Chao.